Inges, líquido cefalorraquídeo, hidrocefálico. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Y cuáles son las causas? Luego vamos a pasar por último a la barrera hematoencefálica. En el sistema nervioso existen varios tipos de barreras, o sea, de interfaces. Una que es la más conocida y la que nos vamos a ocupar hoy día es la barrera hematoencefálica, o sea, el nombre le dice entre la sangre y el encéfalo. Pero existen otras también, entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Cuando se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, ahí vemos líquido cefalorraquídeo, y cuando se produce el líquido cefalorraquídeo tenemos la hematorraquídea. Cuando se produce por la sangre pasa al líquido cefalorraquídeo. En cambio, el hematoencefálico es que de la sangre, las sustancias nutrientes de la sangre, cómo llegan al tejido cerebral, ¿no? Al encéfalo. También hay una barrera hematoneural que es entre la sangre y los nervios periféricos. Los nervios periféricos tienen también vasos, tienen nutrientes, tienen vasos nervorum, que a veces el vaso nervorum se tapa y produce también un infarto de nervio. Por ejemplo, los diabéticos tienen facilidad, o los hipertensos también, pero más los diabéticos, los hipertensos de hacer compromiso de vaso pequeño. Entonces se puede obstruir un vasito pequeño de un nervio, porque para que sea un vaso de un nervio tiene que ser un vaso pequeño, de un nervio periférico o un nervio craneal. Entonces los diabéticos y los hipertensos, como tienen una enfermedad vascular arteriosclerótica, entonces se producen trombosis en los vasos y pueden producir infartos. Entonces un infarto del tercer nervio craneal va a producir una parálisis del tercer nervio. Como el tercer nervio hace que se levante el párpado, que la pupila se dilate, ¿se acuerdan? Se contraiga, como está alterada la inervación parasimpática de cerrar la pupila, va a estar la pupila abierta, o sea, dilatada, no va a poder hacer la función de elevar el párpado ni de mover casi todos de los 6 movimientos que tiene el ojo. El tercer nervio controla el recto superior, recto inferior, recto interno, oblicuo menor. Todos esos los controla el tercer nervio. Entonces, si hay parálisis del tercer nervio, el ojo va a estar desviado, como no puede ir hacia adentro, el ojo va a estar desviado para afuera, porque gana el sexto nervio, que es y el párpado caído y la pupila dilatada. Entonces, ese es un ejemplo de barrera hematoneural, o sea, de la sangre que va al nervio. O sea, es que ocurre en los nervios periféricos. Otra es la barrera hematorretinal, que es del endotelio vascular de la retina al epitelio pigmentario, para que lleve al epitelio pigmentario todos los nutrientes y las sustancias, la vitamina A, todo lo que necesita para que la retina pueda funcionar y los fotorreceptores puedan tener los pigmentos, ¿no? Y poder realizar la visión, percepción visual. Y también está la barrera hematolaberítica, que es la que produce el líquido en el laberinto, que controla, que interviene en las funciones de equilibrio. Bueno, vamos a hablar solamente de la barrera hematoencefálica, pero eso es para que ustedes sepan que hay diferentes barreras. Entonces, de la barrera hematoencefálica es la que controla, el encéfalo controla todo lo que la sangre le trae y no deja pasar todo, deja pasar solamente lo que le sirve, lo que es bueno, cuando la barrera está intacta. Pero si la barrera hematoencefálica está mal, entonces ahí sí pasa un montón de cosas. Entonces, ¿cómo está formada esa barrera hematoencefálica? Que es importantísima porque cuida la integridad, así como el líquido cefalorraquídeo y la circulación del líquido cuida, como lo protege como contra órgano, contra choque, para amortiguar y para que lleguen sustancias y eliminar sustancias. La barrera hematoencefálica interviene para controlar todo lo que entra al sistema nervioso. Entonces, está formada ¿por qué? Por 3 elementos. La barrera hematoencefálica no es más que un capilar del tejido nervioso, pero es un capilar especial. El tejido nervioso no tiene el mismo capilar que hay en los otros tejidos.
El capilar especial porque está formado por células endoteliales al igual que el otro, pero estas células endoteliales no están unidas dejando unos espacios, sino están bien pegadas, están superpuestas unas con otras en los filitos para que no pase nada. Además hay neuronas y hay glía. Entonces la unidad neurovascular está formada por las neuronas del tejido, las células endoteliales que forman el capilar y la glía que está entre la neurona y el endotelio para cuidar. ¿Se acuerdan que el astrocito tenía un pie de pocito que está ahí en la sinapsis y también están en los vasos? Esos son los astrocitos supiales, son los que están controlando la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica existe en casi todo el encéfalo, menos en ciertas áreas. Por ejemplo, el hipotálamo tiene poca barrera hematoencefálica, no hay. En la hipófisis, en la epífisis y en el área postrema. El área postrema es la base del, digamos casi el piso de, una parte del piso del cuarto ventrículo. En estas zonas no hay barrera hematoencefálica. Y aquí se producen ciertas enfermedades especiales que ya van a ver o hay ciertas enfermedades que se producen donde la barrera hematoencefálica no existe o está muy laxa. ¿Cuáles son las funciones de la barrera hematoencefálica? Es una barrera física anatómica para proteger al cerebro de la sangre. Las uniones de las células endoteliales y de los pericitos, que son otras células, que son unas células especiales que están ahí, por si acaso se malogra una célula endotelial, inmediatamente entra un pericito para que no se meta nada de la sangre. Y son uniones muy estrechas, muy pegaditas están. Y los pericitos son los que están ahí, ahora vamos a ver un dibujito, que reemplazan a las células endoteliales dañadas. Entonces no solamente constituye una barrera física anatómica, sino también es una barrera bioquímica, porque es una barrera bioquímica para el transporte selectivo, o sea, deja de las enzimas, de acuerdo a las enzimas de las células endoteliales, va a dejar pasar ciertas sustancias, ¿no? Y tiene MAO para proteger de las descargas de epinefrina. Y además es una interfase regulatoria, porque es una interfase regulatoria para el metabolismo o modificación de las sustancias de la sangre como la glucosa, los aminoácidos. Entonces, la barrera hematoencefálica tiene tres funciones: es una barrera física, es una barrera bioquímica y es una interfase regulatoria de las sustancias metabólicas de la sangre. La microcirculación de la barrera hematoencefálica está constituida por las células endoteliales, que ya les he dicho que son uniones, células endoteliales no capilares con uniones intercelulares muy estrechas, muy pegadas. Los pericitos, que son células microgliales, es una forma de microglía encargada de mantener la homeostasis, o sea, cuando se malogra una célula endotelial, el pericito se convierte en una célula endotelial para tapar ese hueco, ese espacio que deja. Reemplaza, o sea, su función es reemplazar a las células dañadas endoteliales. Y los procesos astrogliales, porque recubren más del 95% de la superficie abdominal de vasos de la microcirculación. O sea, ¿qué significa esto? Recubren casi toda la superficie que rodea a los vasos de la microcirculación. Por eso se dice abluminal, de la luz, que rodea la luz de los vasos. Entonces, la barrera hematoencefálica está constituida por pericitos, células endoteliales y por procesos gliales. Aquí tenemos un dibujo. Este es un capilar general en cualquier parte del organismo, en que usted ve que está formado por células endoteliales y entre una célula endotelial y otra hay un espacio que deja pasar una fenestración. Esto es lo normal en todo el organismo. Pero en el parénquima cerebral no sucede así. En el parénquima cerebral, los capilares, por eso se llama hematoencefálica, está formado por un endotelio que está bien pegado, no deja ningún hueco, no deja ningún espacio, bien tapado. Y por ahí hay una célula que está esperando nada más que se dañe una de estas para reemplazarlo, un pericito, que es una célula microglial, que está por si acaso, para que no suceda nada. Fíjese cómo cuida la integridad del sistema nervioso. Y por fuera están los pies de los procesos astrogliales, o sea, los astrocitos, que están acá chiqueando y que están dándole todos los nutrientes
para que la célula endotelial no colapse, dice el hombre. Estos son los capilares que forman parte de la barrera hematoencefálica. Aquí otro esquema en que explica cómo es que estas uniones están así superpuestas, bien unidas y no se mueven, porque se ha descrito que existen 3 tipos de proteínas: la glulina, la claudina y el HAM, que lo vemos acá, glulina, claudina y el HAM, que hacen que estas uniones de estos dos células endoteliales estén bien pegadas, bien adosadas y no dejen pasar nada. Esta es la anatomía normal de la barrera hematoencefálica, lo normal. Este es todo el parénquima cerebral esquematizado en este dibujo. Aquí están las neuronas, fíjense las neuronas estas triangulares, el espacio intracelular, los ventrículos, y dentro de las neuronas están los capilares. Los capilares que forman parte de la barrera hematoencefálica, pero que están bien pegados para que no deje pasar nada, ¿no? Aquí no han esquematizado, pero aquí se ve que está el capilar bien tapadito, los pericitos están ahí más atrás y los pies de los procesos astrogliales están acá rodeando todo esto. Pero esto es para que vean ustedes cómo está el capilar, el tejido neuronal, el espacio intercelular, interneuronal y los ventrículos. Este esquema ustedes lo van a volver a ver ya cuando vean hipertensión endocraniana, edema cerebral. Ahí van a ver los diferentes tipos de edema cerebral y ahí vamos a ver dónde es que se está acumulado el agua. Pero esta es la barrera normal, lo que sucede en el tejido normal. Aquí esta de las vellosidades coroideas, que ya hemos dicho que la vellosidad coroidea está formada por células epiteliales, por vasos, y el endotelio de estos vasos es normal como en cualquier parte del cuerpo fenestrado, ¿no? En cambio acá en la barrera hematoencefálica están bien pegadas, este es el líquido cefalorraquídeo, este es las células astrocíticas acá, que están cubriendo al capilar del parénquima. Entonces el parénquima igual, está el líquido igual que también cefalorraquídeo. Bueno, esto es para explicar la relación que hay entre las barreras hematoencefálicas y hematorraquídeas. Hematoencefálica es lo que hemos visto entre los capilares de los vasos y el parénquima, y la hematorraquídea es entre la sangre y la producción del líquido. La barrera, la sangre, digamos, que llega al cerebro y a la médula y a las arterias espinales que llevan sangre, vemos que aquí en la barrera hematoencefálica el endotelio está formado por el endotelio, bien tapadito. En cambio la barrera hematorraquídea está formado por el epitelio, ¿no? Por el epitelio de los plexos coroideos, que están también pegaditos, pero que este es epitelio y aquí son endotelio. Y aquí forman el líquido cefalorraquídeo, acá circula el líquido, aquí circula la sangre y acá está el intersticio celular. La barrera hematorraquídea, aquí está este es el corte del ventrículo, la vellosidad subaracnoidea, acá está el líquido cefalorraquídeo y acá está la sangre, la vellosidad. De aquí pasa, de la sangre pasan los nutrientes por la célula epitelial que ya hemos visto en dibujos anteriores, y por transporte activo y porque va jalando el sodio, jala el cloro y jala agua y un poquito de potasio y potasio, ¿no? Entonces eso va jalando al líquido cefalorraquídeo. En cambio en la barrera hematoencefálica las células endoteliales tienen un transporte vesicular escaso, no es como el de la hematorraquídea. No están fenestradas, ya hemos visto que no están fenestradas, están interconectadas por complejo de unión estrecha con alta resistencia, con esas proteínas que están uniendo los pedacitos, los extremos de las células endoteliales y bloquean la difusión a través de la pared. La barrera hematoencefálica es selectiva. El desarrollo y funcionamiento normal del encéfalo requiere de una cantidad elevada de componentes que deben de cruzar los vasos
de la microcirculación cerebral. Y estas sustancias que deben de pasar los vasos y otras sustancias que no deben de pasar se consiguen por otra forma. Se consigue por medio de difusión de sustancias liposolubles. O sea, la barrera permite el intercambio eficaz de gases liposolubles como el oxígeno y el CO2. Eso lo deja pasar rápido. En cambio, hay un transporte que es facilitado y mediado por receptores de sustancias hidrosolubles. Las sustancias hidrosolubles no pasan rápido y tiene que ser facilitado por receptores y por un transporte facilitador. Este ejemplo es el ejemplo del transporte de las hexosas, de los aminoácidos. Y hay tres sistemas, el L, el A y el ASC. Y hay otro sistema de transporte que es por canales iónicos, que es por donde pasan los electrolitos. Entonces hay la difusión libre de las sustancias liposolubles, un ejemplo es el oxígeno y el CO2 pasan así, el transporte facilitador mediado por receptores de sustancias hidrosolubles como las hexosas, aminoácidos, y los canales iónicos que pasan los electrolitos. Aquí vemos esto, esta es la barrera. Entonces en naranja claro vemos el transporte con difusión facilitada, ¿está? El activo, el transporte activo que necesita energía, que son estas sustancias, el sodio y la glicina, y el intercambio iónico que es el naranja, ¿no? Que es el sodio y el potasio. Este es lo mismo, este es el encéfalo, esta es la sangre, y aquí vemos estos facilitado por receptores, el sistema de la glucosa, de la glicina, es lo que pasa por los canales iónicos. Entonces vemos que la barrera hematoencefálica es muy permeable, es muy selectiva, es muy permeable al agua. El agua, el oxígeno y el CO2 pasan, y las sustancias liposolubles pasan, pero son ligeramente permeables al sodio, al cloruro y al potasio, y muy poco permeables a las proteínas plasmáticas y a la mayoría de grandes moléculas orgánicas no liposolubles. Son casi impermeables a fármacos no liposolubles y a anticuerpos proteicos. Por eso hay antibióticos, hay fármacos que no pasan a barrera hematoencefálica. Entonces no les van a dar la estreptomicina, las tetraciclinas, no pasan a barrera hematoencefálica. Entonces por gusto darle, las sulfas no pasan, pero sí pasa la penicilina y todos los derivados de la penicilina. Este es el transporte iónico, vemos que es la sangre del cerebro, acá pasa el sodio y luego pasa por una bomba de sodio, una bomba con transporte activo que consume ATP. Y eso es todo. Muchas gracias.